¿Ya saludó a la persona que tiene a su lado? Salúdela, dele un abrazo. Bueno, y les quiero contar que tenemos una familia invitada muy especial, unos amigos de, pues, hace mucho, que hoy han venido a traernos la palabra de Dios. Entonces invitamos al pastor David Lozada. Que se nos desapareció, pero no, todos, aquí está, ya apareció. Iglesia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Nos alegra mucho de estar disfrutando esta linda ciudad. Este clima es envidiable. Qué rico, qué delicia, pero nos alegra aún más poder acompañarles en esta mañana. Cuando venimos acá siempre nos sentimos como en casa. Los pastores nos reciben de una forma muy especial y la iglesia también. Nos alegrábamos ahorita cuando uno de los servidores nos dice: pastora, se le crecieron los niños. Así es. Yo no sé si mi esposo ya invitó a mi hijo mayor por aquí, pero quiero invitar a mis dos bendiciones, porque es verdad, los trajimos cuando eran chiquiticos, cuando corrían, y hoy tenemos la bendición de estar acompañados por nuestro hijo Juan Sebastián, que recientemente, la semana pasada, se graduó ya de su bachillerato, y nuestro hijo Nicolás David. Damos gracias al Señor por la bendición de servirle. Estamos aún en la Iglesia Interamericana en Bucaramanga y para nosotros es siempre un privilegio poder estar aquí acompañándoles. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Digamos, Señor, aquí está nuestra vida. Señor, tiene nuestro corazón, tiene nuestra vida. Estamos aquí, Señor, porque hemos entendido que tú eres el Rey y el Señor y que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida delante de ti, Dios mío, y disponemos todo lo que somos para escuchar tu voz. Queremos escucharte hablar y pedimos, Señor, que sea tu palabra en esta mañana trascendental en cada uno de nosotros. Padre, que sea tu palabra conduciéndonos hacia un verdadero arrepentimiento, que sea tu palabra mostrando, revelando, Señor, que hay en nosotros mal que necesitamos sacar. Padre, que tu palabra traiga vida, que tu palabra traiga consolación, pero también que tu palabra traiga fuerzas a nuestros corazones. Que el que esté débil, Señor, pueda ser fortalecido por tu palabra. Que el que esté triste pueda recibir de tu gozo y de tu alegría, Señor Jesús. Que el que se sienta débil, Padre, pueda recibir tus nuevas fuerzas. Y hoy aquí juntos, Señor, podamos ser edificados por esa palabra que trasciende, esa palabra que es vida, esa palabra que es real. Señor, toma todo lo que somos en esta hora.
toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu, Señor, haga tu obra en cada uno de nosotros. Quedamos así en tu nombre, Señor, sabiendo que estás en este lugar, y así, Señor, centramos toda nuestra atención en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, mientras me sabotean la prédica moviéndome el micrófono. Voy a invitarle a que si no lo ha hecho, ponga su celular en silencio. Y si se atreve, si tiene el valor, póngalo en modo avión. Si no, pues solamente en silencio. Pero si para usted el celular, las notificaciones, la vibración se convierte como en un distractor, pues yo le invito a que pueda ponerlo en modo avión, pueda desconectarse y pueda conectarse de una forma muy clara y relevante con la palabra de Dios, con ese Dios que nos va a hablar en esta hora. ¿Listo? Y antes de entrar a estudiar la palabra de Dios, me gusta hacer algunos ejercicios de conexión, de despertar, unos ejercicios para despertarnos, se llaman aeróbicos mentales, y este es muy sencillo, con una mano vamos a hacer la B, este ejercicio se llama dispárale a la B, entonces con una mano vamos a hacer a la B pequeña, obviamente, y con otra mano vamos a hacer una pistola, así, una pistola, ¿sí? Entonces se llama dispárale a la B porque le vamos a disparar a la B. Entonces cuando yo diga ya, entonces todos vamos a hacer pum, pero cuando hagamos pum tenemos que cambiar de mano. Donde estaba la B hacemos la pistola, y donde está la pistola hacemos la B pero a la vez, ¿sí? 1, 2, 3, pum, cambia. ¿Listo? Unos hermanos quedaron así. No, tiene que quedar así. ¿Listo? No es así, no, es con un dedo así. ¿Listo? 1, 2, 3, ya, pum. ¿Difícil? Hágale. Ya hay unos hermanos con cara de maduros de yo no hago esas bobadas, pero inténtelo. ¿Listo? 1, 2, 3 y ya, pum. ¿Listo? ¿Lo lograron? Pastor Diego Lezardo como artritis está quedando como así, por eso digo que en el cambio. ¿Listo? 1, 2, 3, cambio, ya, pum. ¿Listo? ¿Lo lograron? 1, 2, 3, ya, pum. Eso, 1, 2, 3, ya, pum. Y 1, 2, 3, última, pum. Listo, algunos hermanitos quedaron como con dolor de cabeza, como con dolor de cuello, se tensionaron. Pero bueno, lo importante es que quedemos despiertos para lo que el Señor va a hablarnos en esta mañana. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y voy a leer del versículo 15 al versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al versículo 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Salto al verso 19 y terminamos en el verso 19. Dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Yo quiero compartir con ustedes esta mañana un tema que se titula el amor que lo cambia todo. Y para meternos en el ambiente, en lo que significa, lo que es amor, yo quiero mostrarles unas imágenes que van a mostrar sin palabras lo que significa amor. Así que aquí tenemos la primera imagen,
una mamá que había durado mucho tiempo en la guerra y después de muchos meses tiene un encuentro con su hija. Esta es otra foto que los que aman las mascotas dirán, ay, sí, qué amor, pero a nosotros los que no nos va tan bien con las mascotas, uno dice, ay, guácala, no, yo no me dejaré hacer eso. Listo, tenemos otra imagen por acá, no sé si lo logran ver, pero es una señora de edad que va al lugar donde solía ir con su esposo, que ya está muerto, y se sienta ahí con una foto de él. Otra imagen que habla acerca de lo que es amor y que genera como un poco de ternura. Acá tenemos otra que genera, de hecho, eso de ¡ay! Se volví, sí, tenemos otra por acá. ¿Alguien me está manipulando allá? Listo, por acá, listo. Tenemos otra por acá. Y acá se empieza a poner más tierna la cosa. Amor sin palabras. Un poco de más amor. No sé si se alcanzan a ver, pero acá abajo está una mascota, el perro, a los pies del ataúd de su amo, que acaba de morir. Otra imagen que habla acerca del amor, una mamá ayudando a su hija a terminar la carrera. Hay unas expresiones, le preguntaron a unos niños para ellos qué significaba amor, y miren lo que respondieron. Esto lo responde Carl, de 5 años. Dice: amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone colonia de afeitar y después salen a la calle y se huelen el uno al otro. Otro niño, Chris, de 6 años, dijo: el amor es cuando sales fuera a comer y das a alguien la mayor parte de tus papas fritas sin hacer que te dé ninguna de las suyas. Eso sí que es amor. Amor, dice Dani, de 7 años, amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella toma un sorbo antes de dárselo a él para asegurarse de que el sabor está bien. Amor, dice Noel, de 7 años, amor es cuando le dices a un chico que te gusta su camisa y luego la lleva puesta todos los días. Lauren, de 4 años, dice: sé que mi hermana mayor me ama porque ella me da toda su ropa vieja y tiene que salir a comprar otra nueva. Aplica mucho ahora para el 24, ¿no? Eso es amor. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? Hay algo interesante que sucede con la palabra amor, porque en la Biblia, cuando hablamos de amor, en el griego, que es el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento, hay 4 términos diferentes para hablar acerca del amor. El primero de ellos es el amor estergo. El amor estergo es el amor familiar. Por ejemplo, en Romanos capítulo cuando dice ámense fraternalmente los unos a los otros. En Romanos 12:10, los cristianos deben sentirse miembros de una misma familia, según este verso. Entonces, el primer término es el amor estergo. El segundo término es el amor erao, la palabra griega erao, eros, conocido como el amor eros, que es el amor del deseo, es el amor de la atracción, es el amor de la pasión, es el deseo de poseer al amado, es el amor que se expresa en el libro del Cantar de los Cantares, el amor eros. Entonces tenemos el primer amor, el amor estergo, tenemos el segundo amor, el amor eros. Ahora tenemos un tercer término, que es el amor fileo, el amor filial. El amor filial es el amor de la amistad. Señor, aquel a quien tú quieres, cuando le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, dicen: Señor, aquel a quien tú quieres, ahí se utiliza el término fileo. Cuando dicen ese que tú quieres está enfermo, ese es el término que se utiliza. Tu amigo está enfermo, aquel a quien tú amas con ese amor de amistad, está hablando del amor fileo, el amor filial. Y hay un último término que se utiliza para el amor, que es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor que no espera nada en retorno, es un amor abnegado, es un amor sacrificado, es un amor que ama aun cuando no es correspondido, es un amor que ama aun cuando no siente el deseo.
El amor ágape implica fidelidad, implica compromiso, implica un acto de la voluntad. Entonces tenemos 4 términos que hablan de amor, pero es un amor completamente diferente, ¿ok? Entonces un amor que habla de la familia, un amor que habla del deseo, un amor que habla de la amistad y un amor que habla del compromiso, el compromiso que está siempre presente. Amo aunque no me amen, doy aunque no me estén dando, es un amor incondicional. Hoy vamos a ver 2 términos que van a aparecer en los versículos que leímos iniciando el texto que pusimos de base para esta enseñanza. Ok, ahora vamos un poco al contexto de lo que está sucediendo ahí en el capítulo 21 de Juan. Pedro le había dicho a Jesús: aunque me toque morir por ti, yo no te negaré. Pero nuestro querido Pedro niega a Jesús, como Jesús le había dicho, y Pedro siente que deja de ser parte de los discípulos de Jesús, al punto entonces de que Jesús tiene que ir a buscar a Pedro. De hecho, en una de las apariciones en uno de los evangelios, cuando Jesús invita a sus discípulos, después de que Jesús resucita, cuando Jesús invita a los discípulos, manda a decir: díganle a mis discípulos y a Pedro que me voy a encontrar con ellos. Entonces, ¿por qué le dice específicamente que le digan a los discípulos y a Pedro? Probablemente porque Pedro ya sentía que no hacía parte de los discípulos del Señor, porque Pedro sentía que le había fallado al Señor. Y es interesante que muchos de nosotros, cuando sentimos que le fallamos a Dios, sentimos que dejamos de ser parte de la familia de Dios, que dejamos de ser parte de los cercanos de Dios, y nos empezamos a alejar poco a poco, porque decimos: es que yo no soy digno. No soy digno de ir a la iglesia, no soy digno de servir, no soy digno de participar. Y tomamos atributos, tomamos decisiones que solamente le corresponden tomar a Dios. Y Pedro, que se siente excluido de los discípulos, es encontrado por Jesús en este texto. Si usted mira desde la primera parte del versículo 5 ahí del capítulo 21, empieza a decirle aparece Jesús caminando por la playa. Dice que los discípulos, en el verso 2 dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná, Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. Y el verso 3 dice: y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, dice el texto, que aquella noche no pescaron absolutamente nada. Versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron: no. Verso 6, él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, piensen en el cuadro. Los discípulos, ¿dónde están? En el mar, adentro. ¿Qué están haciendo? Tratando de pescar, ¿no? Ahora, dice que había pasado toda la noche y que había sucedido. Que no habían pescado absolutamente nada. De repente se acerca alguien por la playa y ¿qué les grita? ¿Tienen algo de comer? ¿Qué les dicen los discípulos? No hemos pescado nada. No hay nada aquí ni allá, no hay nada. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? Echen la red ¿hacia dónde? Echen la red hacia el otro lado. Echen la red hacia el otro lado. Ahora, el texto no lo dice, pero yo quiero que piensen por un momento en qué pudieron haber pensado los discípulos en ese momento. O sea, llevamos toda la noche echando la red para aquí, para allá, para aquí, para allá, y no hemos pescado nada. O sea, ¿cómo viene a decirnos que botemos la red para el otro lado? Entonces, boten la red para el otro lado.
lado. Y ese man, ¿qué? Ese man está loco. Sígale la corriente. Yo creo que entre ellos decían, sígale la corriente. Sí, ya, ahorita. Que tiren la red para el otro lado. Pues, ¿qué la vamos a tirar para el otro lado? Sí. Pedro todo bravo, yo me imagino a Pedro todo bravo diciendo, ese man, ¿qué? Voy a ir a cascarlo, le voy a volar una oreja también para que aprenda. ¿Qué le pasa? Y que tiren la red para el otro lado. Y ese man que usted lo conoce, no, yo no lo he visto, yo no sé quién es ese. Que tiren la red para el otro lado. Pues, de pronto dijo Juan, hagámosle caso a ver qué pasa. ¿De qué le vamos a hacer caso si la acabamos de tirar para allá? Ahorita hace media hora la tiramos para allá y nada. Que tire la red para el otro lado. Ay, ya, sí, botémosla. Ya, sí, señor, ya vamos. Tira la red para el otro lado. Y cuando tira la red para el otro lado, dice el texto que la red se llenó de ¿qué? Que la red se llenó de peces. Y entonces cuando están ahí tratando de sacar los peces, ¡tum!, alguien cae en cuenta de algo. Y entonces en el versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es interesante ver Juan cómo se hace referencia al mismo. Juan escribe, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, tratando de sacar, Pedro es el Señor. Ahora, cuando Pedro escucha es el Señor, ¿qué creen ustedes que se le vino a Pedro a la cabeza? A la mente, a los pensamientos. Jesús, el que yo traicioné, el que yo seguí, el que yo le dije que no lo iba a traicionar, pero lo traicioné. Jesús, ¿qué? Pedro es el Señor. Y Pedro asocia ese momento también con ese otro momento en que tiene la pesca milagrosa y dice, claro, esto solamente lo puede hacer alguien, y ese alguien es Jesús. Y me llama mucho la atención el texto porque dice el texto que Pedro se puso la ropa, porque estaba sin ropa, se puso la ropa y se tira al mar y se va nadando rápido para la orilla. Y ahí nos encontramos en ese momento, nos encontramos en ese encuentro. Termina diciendo el texto bíblico que los discípulos se acercaron con los pescados a donde estaban Pedro y a donde estaban Jesús, y empiezan a aparecer unas referencias interesantes. Dice el verso 9, al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan los peces acá, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, doble milagro. Y les dijo Jesús, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Pero acá hay una referencia interesante cuando dice que tomó el pan y les dio. Hay una pregunta que le hacen a Jesús en el capítulo 13, en el versículo 26. Jesús acaba de decir, a uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces los discípulos empiezan, pero ¿quién es? ¿Quién será? Y entonces en el versículo 26 Jesús responde, capítulo 13, 26, dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y adivine a quién se lo da. Se lo da a Judas. Pero es interesante que en el capítulo 21 Jesús hace exactamente lo que hizo allá en la última cena. Pero esta vez no le da el pan a Judas porque Judas ya no estaba. Judas se había quitado la vida. Esta vez le da el pan ¿a quién? Se lo da, no solo a Pedro. Esta vez dice en el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y creo que esta referencia no está suelta, porque de una u otra forma lo que Jesús estaba diciendo es, mis muchachos, ustedes también son traidores. Ustedes también me traicionaron. Ustedes también me dieron la espalda. Ustedes son tan traidores como Judas. Y a mí esto me confronta bastante,
Porque a veces uno mira a Judas desde la perspectiva de ese Judas es una boleta, o sea, ¿cómo ir a vender a Jesús por 30 monedas de plata? Pero en últimas, al final de la historia, todos terminamos siendo igual de traidores que Judas. Así no lo queramos reconocer. Y creo que lo que Jesús está haciendo aquí, y esto es interpretación personal, pero creo que lo que Jesús está haciendo aquí, de una u otra forma, es diciéndoles, muchachos, ustedes también son traidores. Y después que los confronta a todos, entonces se enfoca en el protagonista de esta escena, que es nuestro querido traidor principal, nuestro querido Pedro. Y dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que a estos? Fíjese la referencia también, porque cuando Pedro se compromete con Jesús a decirle yo no te negaré, Pedro está reunido con los discípulos, Jesús y los discípulos, y dice, aunque todos estos te negaren, aunque todos estos te dieren la espalda, aunque todos estos te traicionaren, dice Pedro, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Yo no te negaré. En otras palabras, en ese momento lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús es: Jesús, ¿sabe qué? Yo a usted lo amo más que todos estos. Todos estos no prueban finura como yo voy a probar finura como usted. Y Jesús acá lo confronta con ese momento. Pedro, ¿te acuerdas del día en que tú dijiste que todos estos me iban a entregar y que tú no? Ahora yo te pregunto, Pedrito, ¿tú me amas más que todos estos? Ahora, hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto en este verso. ¿Cómo le dice Jesús a Pedro cuando le pregunta si él lo amaba? ¿Cómo lo llama? ¿Por qué nombre lo llama? No le dice Pedro, sino ¿cómo le dice? No le dice Simón Pedro. ¿Cómo le dice? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la gran pregunta es ¿por qué Jesús le dice, no le llama a Pedro Pedro, sino le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Porque Pedro, antes de llamarse Pedro, no se llamaba Pedro. Pedro, antes de llamarse Pedro, ¿cómo se llamaba, iglesia? Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. ¿Y quién le cambia el nombre de Simón a Pedro? ¿Quién le dice, ya no te llamarás Simón, sino ahora te llamarás Pedro? Porque Simón significaba algo endeble, pero Pedro significaba algo fuerte, una roca fuerte. Y lo que Jesús está dándole a Pedro es un nuevo significado, un nuevo propósito para su vida. Cuando otros creían que tú eras endeble, que tú no tenías carácter, yo vengo a decirte, tú tienes carácter, tú eres como una roca fuerte, tú eres Pedro, tú eres como una piedra. Tú eres Pedro. Jesús le da una nueva identidad a Pedro. Pero lo curioso es que aquí, en el momento en que lo confronta para preguntarle, ¿tú me amas? No le dice Pedro, ¿cómo le dice? Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿por qué no le dice Pedro, sino le dice Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas? Yo creo que todos aquí tenemos un pasado de barrio. ¿Cuántos crecieron en el barrio? ¿A cuántos en el barrio les tenían un sobrenombre en el barrio? ¿Cómo le decían a usted en el barrio? Atrévase. Ya la tenían era montada, varón. El pescado, planchón. A mí me decían el gordo. Yo era el gordo del barrio. Y con mis mejores amigos del barrio con los que crecimos, que salíamos descalzos a la calle, que jugábamos yerbis, que jugábamos de no y cazadores, que jugábamos declaro la guerra contra Alemania y todos salíamos corriendo y todo.
teníamos un código para llamarnos. Y con mis vecinos salíamos y mis vecinos salían y me hacían: ¡Gordo! ¡Gordo! Y ya nos identificábamos y yo salía. Y ellos, aunque no eran el gordo, yo salía, y cuando querían que salieran yo también hacía lo mismo: ¡Gordo! Y sabían que era el gordo el que los estaba llamando y salían. Hoy en día, después de años ya de adultos, personas maduras, personas cuerdas, nos encontramos. Por ejemplo, yo voy caminando por el centro de Bucaramanga y de repente yo escucho un silbido y escucho que me dicen: ¡Gordo! Y de pronto me paro y volteo a ver, y ahí está mi mejor amigo de la infancia. Nos llamamos, nos abrazamos, nos saludamos, y tan pronto me hacen: ¡Gordo! Todas las imágenes y los recuerdos de lo que pasó en la infancia, de la vez que uno se escalabró, de cuando nos caímos, de cuando jugamos Rin Rin Corre Corre, de cuando jugábamos Yerbis, de todo lo que pasó en la infancia, se viene a mi memoria. Porque hay palabras, hay frases, hay sonidos que tienen memoria. Hay canciones que tienen memoria. Y creo que era lo que Jesús estaba queriendo causar en Pedro, cuando no le dice Pedro, sino le dice, ¿cómo? Simón, hijo de Jonás. Muy probablemente lo que Jesús quería era que Pedro en ese momento se acordara de dónde era que Jesús lo había sacado, de dónde era que Jesús lo había llamado, quién era él antes de haber conocido a Jesús y qué había hecho Jesús en su vida, en qué lo había convertido, pasar, caminar, vivir con Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Simón, hijo de Jonás, ¿te acuerdas qué estabas haciendo cuando yo te llamé? Simón, hijo de Jonás, ¿te acuerdas que eras débil y yo te convertí en alguien fuerte? Simón, hijo de Jonás. Y todo eso empieza a retumbar en la cabeza de Pedro, de nuestro querido Pedro. Todos tenemos una historia y a todos Dios nos ha dado una nueva identidad en Él, y esa nueva identidad es la que nos tiene que definir, no nuestros fracasos, sino lo que Dios ha hablado para nosotros y lo que Dios ha formado en cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes Dios ha formado una historia, y todos hemos escrito una historia de salvación, de crecimiento, de nuevos procesos, de nuevos niveles de crecimiento, solamente cuando hemos estado en Él. Y en eso es lo que nos tenemos que fijar, no nuestros fracasos, porque nuestros fracasos siempre nos van a... Ay, perdón, la tos en el momento menos correcto, ¿no? Los fracasos siempre nos van a terminar sacando de los propósitos eternos, de los propósitos divinos. Pero cuando tenemos nuestra mirada en lo que Dios ha hecho de nosotros, en que Él nos ha salvado, a pesar de los fracasos, siempre podemos entender que hay una historia que Dios seguirá escribiendo. Y es lo que Dios viene a mostrarle a nuestro querido Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿te acuerdas de dónde vienes? ¿Te acuerdas en qué te convertí yo? Y le hace la gran pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿qué le pregunta? ¿Tú me amas? Y la palabra que utiliza aquí Jesús es el versículo 15. Acá hay una transliteración del griego. Dice, cuando por lo tanto comieron, está diciendo a él Simón, Pedro, Jesús, Simón de Juan, ¿se está escuchando la alarma? ¿Me estás amando a mí más que estos? Murió. Se sobrecalentó. Y la palabra que utiliza ahí Jesús es la palabra agapao. Ahora, la palabra agapao, de amor aquí, lo que traduce la palabra amor, esa palabra amor agapao, el amor ágape, es ese amor incondicional, ese amor que no espera nada en retorno,
ese amor que da sin esperar nada a cambio, ese amor comprometido, ese amor que está presente siempre a pesar de. Pedro, tú me agapao, tú me agape, tú me amas con compromiso, tú me amas sin esperar nada a cambio, tú me amas sin esperar nada en retorno. ¿Y qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y yo pienso en un Pedro así con la cabeza agachada, achantado, con unos discípulos sentados al lado, que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Todos los discípulos, se murieron todos los discípulos, todos los discípulos al lado, dicen que no falta el amigo bombero, ¿no? Todos los discípulos al lado, le preguntó que si lo amaba, y Pedro los mira a todos, baja la cabeza y dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Apacienta mis ovejas. Y Jesús le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra que vuelve a utilizar aquí es la misma palabra, agapao. Pasa a la siguiente, por favor. Es la misma palabra, agapao. Y entonces Pedro le vuelve a decir, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le contesta exactamente lo mismo, apacienta mis ovejas. Pero si ustedes miran en el versículo 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y aquí hay un cambio que no se encuentra en las otras dos veces en las que le acabo de preguntar. Aquí dice el texto que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Pedro se entristece la tercera vez? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué se entristece la tercera vez? ¿Por qué la primera y la segunda vez no se entristeció? Porque ya Jesús muy intenso con tanta preguntadera, ¿no? Que Jesús no me está creyendo que yo lo amo, ¿no? Qué tristeza, de verdad, ya ve. ¿Qué pasa? ¿Por qué se entristece? Y aquí es donde se pone interesante, porque es que las primeras dos veces Jesús utiliza la palabra ágape, agapao. ¿Y qué es el amor ágape? Es el amor incondicional, el amor que no espera nada a cambio, el amor que no espera nada en retorno, el amor que siempre está. Ese es el amor ágape, el amor incondicional. Las dos primeras veces que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, utiliza la palabra agapao. Pero la tercera vez, cuando uno va a estudiar el texto, la tercera vez cambia. Les voy a mostrar acá. ¿Se desconectó ese también? Pásala, por favor. Pásala, que acá no me está pasando. Bueno, voy a seguir. La tercera vez, quería mostrárselo ahí para que vieran en el original cómo funciona la dinámica. La tercera vez que Jesús le pregunta, ¿me amas?, esa tercera vez no utiliza la palabra agapao, sino que utiliza la palabra fileo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el amor filial? Es el amor de la amistad. Y cuando Pedro escucha esta palabra, todo se le termina de revolver a Pedro. Porque quizás Pedro recuerda algunas cosas interesantes. Sobre todo si uno mira en el capítulo 26, en el versículo 50 del Evangelio de Mateo, hay algo muy interesante que sucede ahí. Capítulo 26,
versículo 50 del Evangelio de Mateo. Están en el Getsemaní y Judas se está acercando con los soldados a arrestar a Jesús. El famoso momento que se conoce como el famoso beso de Judas. Y Judas le dice a los soldados: al que yo bese, entonces ese es Jesús. Lo cogen rápido antes de que se les vuele, porque el man tiene unos superpoderes increíbles. Entonces hay que cogerlo, hay que asegurarlo. Y cuando Judas se acerca a donde estaba Jesús, ahora les pregunto, ¿Jesús sabía que Judas venía a entregarlo o no? Jesús sabía que Judas venía a entregarlo. Jesús conocía que Judas venía a entregarlo. Pero lo increíble que sucede ahí en el versículo 50, en el versículo 50, 26-50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se le acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amigo. Jesús le dice amigo al que venía a entregarlo. Jesús le dice amigo al traidor. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se sintió Judas en ese momento? Yo sé que si usted y yo hubiéramos sido Jesús en ese momento, nuestra reacción hubiera sido completamente diferente, ¿no? Usted es mucha boleta, todavía viene, es capaz de darme la cara. Usted se atreve a darme la cara. Uy, Judas, ábrase de acá, porque es que vea, usted, uy, no, usted no tiene perdón de Dios. Judas, ¿sabe qué? Vea, piérdase, no le quiero ver la cara, no sea descarado, váyase de aquí. Pero Jesús mira a Judas y le dice: ¿a qué has venido? Amigo. En otras palabras, cuando Pedro ve que Jesús le dice: Pedro, tú me amas, pero utiliza la palabra que significa amor de amigos, Pedro probablemente se siente igual de traidor que Judas. Y Pedro se entristece. Pedro se entristece porque se da cuenta que había amado a Jesús de una forma incondicional, pero probablemente no había sido amigo de Jesús. Y a mí me parece esto algo muy fuerte, porque muchos de nosotros aquí en esta mañana podemos decir: sí, yo amo al Señor de una forma incondicional, sí, yo amo al Señor de una forma, yo voy a la iglesia, aunque sienta que esta semana Él no estuvo conmigo, pero yo voy a la iglesia. Muchos aquí estamos comprometidos con el Señor, comprometidos con la casa del Señor. Muchos de aquí nos gusta servir en la casa del Señor, hacer algo, ser un poco útiles en la casa del Señor. Muchos de aquí procuramos amar al Señor y creemos que lo amamos de verdad, y sí está bien ese amor, pero la gran pregunta es: por encima de ese amor que tú crees que le das, ¿tú eres amigo de Dios? ¿Realmente eres amigo de Dios? ¿Realmente puedes decir: Dios es mi amigo? ¿Realmente puedes decir: todos los días paso tiempo con mi amigo? ¿Puedes decir: todos los días me encuentro con mi amigo? Dios es mi amigo, realmente Jesús es mi amigo, porque más que un compromiso, lo que el Señor espera de nosotros es cercanía, es verdadera relación, es verdadera amistad. Y Pedro se había metido tanto con el servicio, con qué necesita Jesús, qué le hago, Jesús, yo me hago matar por usted, Jesús, cuántos versículos me tengo que aprender, Jesús, qué tengo que hacer, cuántas veces a la semana tengo que ir a la iglesia, Jesús. Pero no, se había convertido en un amigo de Jesús. Se había convertido en un buen servidor, y bien. Se había convertido en un buen hermano de la iglesia, y bien. Se había convertido en un buen discípulo, y bien. Hacía cosas, sí, era un buen hombre, era un hombre de familia, era un hombre de casa, era un hombre que estaba ahí para las que sea, pero en realidad había sido un amigo de Jesús. Pedro, ¿tú eres mi amigo? Pedro, en estos 3 años que pasamos juntos,
Tú desarrollaste una amistad conmigo, estuviste ahí cercano, fuiste mi amigo de verdad. Y entonces Pedro se entristece profundamente, porque Pedro descubrió que amaba al maestro, pero que nunca había sido amigo del maestro. Y es nuestra triste realidad, iglesia. Nos conformamos con ser buenas personas, nos conformamos con ser buenos hermanitos dentro de la iglesia, nos conformamos con tratar de cumplir ciertas cosas. Pero la gran pregunta ¿es lo que Dios busca de nosotros? ¿Es lo que Dios espera de nosotros? ¿Es lo que Dios anhela de nosotros? ¿Eres amigo de Dios? ¿O simplemente eres alguien que está ahí pendiente de qué puedo hacer? Es que no se trata de lo que puedas hacer, se trata de lo que hagas en respuesta a conocer al Dios real y verdadero, sublime, real, majestuoso. Porque cuando conocemos a ese Dios real y verdadero, entonces lo que yo haga será la simple respuesta de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios. Y Pedro estaba tan interesado en hacer cosas por Dios, en hacer cosas por su Señor, en hacer cosas por su Maestro, que se le había olvidado que más que hacer cosas por su Señor, se trataba de conocer a su Señor. Y sigue siendo una verdad para nuestros días, porque tú y yo sabemos que no hemos conocido realmente a nuestro Señor. Porque si pretendes creer que conocer a Dios es venir cada 8 días a la iglesia, no estás conociendo a Dios. Estás afando con tu compromiso, pero más que tu compromiso, en realidad, en la profundidad de lo esencial está en: ¿conoces al Señor realmente? ¿Conoces al Señor de verdad? En el Sermón de la Montaña, Jesús, en las últimas enseñanzas, termina diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y dice Jesús, y yo le responderé: nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque qué bueno que haya activismo dentro de la iglesia. Qué bueno que hagas cosas dentro de la iglesia. Qué bueno que te arregles, que vengas pintoso a la casa del Señor el domingo, que te eches tu mejor perfume. Qué bueno que hagas cosas. Pero en últimas, lo que va a importar es: ¿conociste a tu Señor? Porque cuando rindamos cuentas delante del Rey, ahí no va a valer cuánto tiempo tocaste la batería, cuánto tiempo tocaste el piano, cuánto tiempo te paraste acá a cantar, cuánto tiempo serviste, cuántos días viniste a la iglesia. Esos argumentos no te van a servir de nada. Ahí lo único que va a servir es: ¿conociste? ¿Me conociste? ¿Sacaste tiempo para conocerme? ¿Realmente ibas a la palabra no como un amuleto de buena suerte, sino porque querías acercarte? Y Señor, ¿qué tienes para hablarme hoy? Señor, quiero que me hables hoy. ¡Wow, Señor! ¡Ay, qué bueno que me enseñas esto! En realidad, ¿conoces al Señor? Fue una pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿tú eres mi amigo? Y Pedro se entristece porque se dio cuenta en ese justo momento que no había conocido a su maestro, que no había estado cerca de su maestro realmente, que no había sido su amigo. Porque un amigo está, un amigo permanece. Jesús les había dicho: nadie muestra mayor amor por su amigo que aquel que pueda dar la vida por ellos. Y entonces Pedro recuerda y se da cuenta que aunque había prometido dar la vida por su amigo, no lo hizo. Pero Jesús sí lo había hecho.
entonces se quiebra. ¿Quién no se quiebra delante de Jesús? ¿Quién no se quiebra delante de Dios cuando Dios nos deja ver que llevamos tanto tiempo tratando de hacer cosas por Él sin conocerlo realmente? Porque no se trata de sorprender a Dios con nuestras oraciones y decir: ahora sí, en el 2026, Señor, te entregaré mi vida por completo, Señor, aquí estoy, tómame. Porque nosotros pensamos que podemos impresionar a Dios con nuestras oraciones. Pero más que impresionar a Dios, se trata de que cada uno de nosotros podamos decir: ay, Señor, no sé cómo, pero quiero darte lo mejor de mí mientras te conozco realmente. Y eso implica que todos los días tengamos contacto con Dios. Eso implica que todos los días, antes de ver tu WhatsApp, veas tu palabra, veas tu Biblia. Que todos los días cuando te levantes, el primer pensamiento tuyo sea glorificar a Dios. Decirle: Señor, es lo más importante de mi vida. Que todos los días en tu diario vivir, en tu caminar, donde estés, donde vivas, en tus pruebas, en tus tentaciones, le digas: Señor, ayúdame, ayúdame. En que hagas a Dios tu vida, no parte de tu vida, lo conviertas en tu vida. Y hoy, probablemente, si el Señor nos preguntara: hey, iglesia, ¿ustedes me aman? Todos aquí diríamos: amén, Señor, sí, amén. Te amo, Señor, te amamos. Pero si te preguntara: iglesia, pero ¿tú me conoces? ¿Eres mi amigo? ¿Qué podríamos decir? Y quizás quedáramos como Pedro, ¿no? Qué triste darme cuenta que en mi vida como cristiano he querido hacer cosas por el Señor, pero en mi vida realmente no he conocido a Dios. No lo he conocido. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto? Que aunque está revelando una realidad un poco incómoda de Pedro, el llamado de Jesús para Pedro siempre sigue siendo el mismo: apacienta mis ovejas. Es decir, sigue haciendo lo que yo te llamé a hacer. Cabezón, ¿por qué dejaste de hacer lo que Dios te llamó a hacer? No, porque es que yo soy un pecador. Sí, está bien, eres un pecador, es una realidad, pero Jesús ya venció el pecado. Lo venció en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener otra vez esperanza y vida y salvación. El pecado está vencido, la muerte está vencida. Ahora en Cristo podemos tener nuevos comienzos siempre. ¿Por qué renunciaste al llamado que Dios te hizo? Porque yo le fallé al Señor, Él lo sabe, pero su amor es más grande que tu falla, que tu error. Su amor es más grande que tus errores. Apacienta mis ovejas. Vuelve a hacer, sigue haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, porque es el propósito por el cual te puso aquí en la tierra. Apacienta mis ovejas. Pero es que yo no conozco, yo no he sido amigo del Señor. Apacienta las ovejas del Señor. Vuelve al camino donde Él te llamó. Cuando eras Simón, ahí donde nadie creía en ti, ahí recuerda ese momento y vuelve a apacentar mis ovejas. No sé cómo te haya tratado el 2025. No sé cómo estés de ánimo espiritual a esta temporada, a 3 semanas de terminar el año. No sé. Pero lo que sí sé es que en el Señor puedes tener un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Y lo que sucede, Juan se está terminando. Si tú lees lo que sucede en Hechos con la vida de Pedro, es una revolución. Lo que sucede con Pedro después de este encuentro un poco incómodo, lo que sucede con Pedro
es que Pedro entiende el concepto de lo que significa conocer a Dios, porque entonces ahora cuando conoce a Dios sale y es capaz de enfrentarse con el imperio romano, con lo que venga. Hay enfermos, tráigame los enfermos, que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y lo que sucede con Pedro es una revolución cuando se encuentra con el perdón de Dios, con el llamado de Dios, y cuando entiende que más que hacer cosas por el Señor, se trata de conocer al Señor, de ser amigos de Dios. Y hoy yo quiero dejarte esta invitación de parte de Dios. El Señor te dice: más que hagas cosas por mí, quiero que seas mi amigo. Y la pregunta es: ¿amas al Señor? ¿Amamos al Señor? ¿Somos amigos del Señor? Saben, cada vez que yo enseño esto y cada vez que me encuentro con este texto me confronta mucho, porque vivimos a veces de emociones. Cada vez que me encuentro, ahora yo estoy siendo confrontado. ¿Qué cosas dejé de hacer este año que dejaron de afianzar, de confirmar mi amistad con el Señor? O me pregunto, ¿qué amistades he hecho? No con personas, con situaciones, con prácticas que en realidad me han llevado a dejar de conocer a Dios para empezar a conocer otras cosas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Toma otra vez el llamado que el Señor te hizo. No lo sueltes, porque el Señor te sigue llamando, te sigue llamando, te sigue llamando, porque te ama con amor eterno. Qué bueno que hagas cosas por la casa del Señor, pero más que eso, necesitas ser amigo de Dios, porque en últimas es lo que va a importar. ¿Qué tal si te pones de pie un momento? Señor Jesús, oh Señor, oh Señor. Padre, venimos a tus pies como ese Pedro que se sentía excluido, ese Pedro que había fallado, Señor. Ese Pedro que decía: ya Jesús no me toma en cuenta. Ese Pedro que había hecho oraciones pensando que te podía impresionar. Ese Pedro que había prometido cosas, pero que había fallado, Señor. Y hoy nos acercamos así, Señor, de esa forma. La verdad, muchos aquí no tenemos cara, Señor, para responderte a esa pregunta que nos haces hoy. Y tu palabra, Señor, ha sido clara. Tu palabra, Señor, nos ha lanzado esa pregunta terminando este año, Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Qué fuerte pega esa pregunta en el corazón cuando somos conscientes de nuestras fallas. Qué fuerte pega en el corazón cuando somos conscientes de que no hemos dado el 100%, Señor. Qué fuerte pega en el corazón cuando somos conscientes que no te hemos conocido. Qué fuerte pega en el corazón cuando somos conscientes, Señor, de que no hemos dado la talla, Señor. Pero yo quiero pedirte en esta mañana que vengas a envolvernos, Señor Jesús. Que así como lo hiciste con Pedro, que no dejes de creer en nosotros.
Que así como lo hiciste con Pedro, Señor, te acerques a nosotros en esta hora. Que así como lo hiciste con Pedro, Señor Jesús, vengas a cambiar nuestra forma de amarte. Vengas a redarguir nuestro corazón. Muéstranos qué hace falta en nosotros. Muéstranos, Señor, cómo esperas que te amemos de verdad, Señor. Queremos conocerte a ti, Jesús. Conocerte más, Padre, conocerte más. Y en la tristeza de nuestro profundo fracaso, sentir ese amor grande, fuerte y poderoso, que quiebra nuestros pensamientos, que vuelve añicos nuestros errores y que nos levanta para sentir tu gracia. Fue porque fuiste a la cruz, fue porque moriste, entregaste tu vida y resucitaste, que Pedro pudo ser perdonado y que Pedro pudo encontrar un nuevo comienzo en ti. Y así queremos nosotros hoy tener un nuevo comienzo en ti, Señor Jesús. Vamos, iglesia, si puedes levantar tus manos al cielo y decirle: quiero que hoy me permitas tener un nuevo comienzo en ti, Señor. Quiero amarte profundamente. Quiero conocerte profundamente. Quiero permanecer en ti en todo tiempo. Y que mi fracaso sea solo la plataforma para encontrar el perdón que tú traes a mi vida. Y para encontrar la gracia que me empodera para salir. Y mientras te conozco a ti como mi amigo y me entrego a ti como ese amigo verdadero y fiel, que camina, que quiere amarte, que quiere seguirte, que quiere conocerte, entonces vivir en la revolución, Señor, que encontró Pedro cuando te conoció, Dios mío. Y entonces, Dios mío, mostrarle al mundo tu amor, para que tu amor traiga sanidad, traiga redención. Pero que todo empiece en esta mañana aquí, en esta casa y en nuestros corazones, Señor. No permitas que el 2025 termine, Señor, como venía. Padre, proclamo en el nombre de Jesús que este año, Señor, terminará en bendición, Padre, y que todo iniciará de ese momento íntimo en donde nos encerraremos contigo, a pasar tiempo contigo, a conocerte de verdad, Señor. Que podamos entender, Dios, que no se trata de lo que hagamos, porque tú ya lo hiciste todo, que es por gracia, Señor, que es por gracia. Y hoy, Padre, por esa gracia, hoy podemos vivir. Hoy podemos vivir, Señor. Vamos, Dios mío, envuélvenos hoy. Trae algo nuevo sobre tu iglesia, sobre tu casa, sobre cada corazón, Señor Jesús. Trae, Señor, algo nuevo sobre esos corazones tristes que dicen: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero saben que su amor no ha sido real, que su amor no ha sido el 100%. Dios, hoy restaura corazones, Señor Jesús. Y levanta, Dios mío, corazones comprometidos contigo. Levanta corazones que te amen. Levanta corazones, Señor, que vayan más. Levanta corazones sinceros, Señor. Sana nuestras vidas y levántanos hacia lo nuevo que tienes para nosotros. Levántanos, Señor, hacia esa historia que sigues escribiendo con nosotros. Abrazamos otra vez, Señor, el llamado que tú nos hiciste, Padre, que quizás habíamos soltado, pero hoy lo tomamos, lo abrazamos, Señor, y caminamos hacia ti. Caminamos hacia ti, Señor. Padre, por favor, que tu gloria nos envuelva en esta noche, en esta mañana, Señor.
Que tu gloria nos llene, Dios mío. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Señor Jesús.